Bendiciones, amada iglesia. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas en el capítulo 24, verso 44. Amén, estamos en la palabra. Lucas 24, verso 44. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo. Y dice la Biblia, dice en el verso 44, Lucas 22, 44. Y dice la Biblia, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén, hermanos. Aquí en este pasaje, el evangelista Lucas nos narra, nos cuenta acerca de un acontecimiento cuando Jesús se manifiesta a sus discípulos, que era la prueba de todo lo que Él les había dicho cuando estaba con ellos en su ministerio terrenal. Y les recordaba que Él ya le había hablado de estas cosas. Recordemos que en los evangelios Él siempre les decía que el Cristo debía que padecer mucho y que debía que ir a la cruz. La ley, los salmos y los profetas hablaron siempre acerca de Él. Y en algunos pasajes de la Escritura se advertía el sufrimiento por el que tenía que pasar el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios, que tenía que pasar por cierto dolor, por mucho dolor y mucho sufrimiento. En los profetas y en los salmos decía que también Cristo debía que morir conforme a las Escrituras y que resucitaría conforme a las Escrituras, pero que al tercer día se levantaría de entre los muertos. Ellos no entendieron esto hasta que Cristo resucitó y se manifestó a sus vidas. Cristo era la prueba visible, era la prueba que ellos podían palpar de que las Escrituras habían hablado acerca de estas cosas, de todo lo que tenía que padecer, pero que resucitaría al tercer día. El sufrimiento y el dolor de Jesús fue necesario. Era la única forma que Dios el Padre había establecido. Ese era el único camino que Dios había determinado para que a través de Cristo la humanidad fuera salva. Recordemos que en nuestra vida anterior estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vive la gente apartada del Señor en una generación adúltera y pecadora. Era el plan de Dios, era someter a su Hijo Jesucristo y darlo en sacrificio a la humanidad. Fue necesario que Cristo fuera molido por nuestros pecados, que fuera angustiado, que fuera afligido y que Él derramara toda su sangre para redimirnos. Ese era el único camino. Cristo pagó esa deuda y ya ahora estamos libres de la condenación eterna. Quiero recordarles algo, hermanos, que Cristo vino a pagar una deuda que Él no debía, porque nosotros teníamos una deuda que no podíamos pagar por nuestros pecados y crímenes espirituales y por quebrantar la ley de Dios. Eso fue preciso y era inevitable. Era la única manera que el Mesías pagara por nuestros pecados y para redimirnos con su sangre. Cristo murió por nuestros pecados y nos limpió con su sangre. Y si el justo murió por nuestros pecados para redimirnos, para darnos una nueva vida, ¿cómo viviremos ahora en el pecado? Si el pecado ya no nos gobierna, el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Ahora podemos decirle no al pecado. Hermano, quiero decirle algo: pecar no es ningún negocio. Ese negocio siempre va a salir mal al fin y al cabo, al final.
Pecar no es ningún negocio. El pecado traerá sufrimiento. El pecado traerá maldición, traerá pobreza, traerá ruina, traerá enfermedad. Y así hay muchas personas en las iglesias que vienen a las iglesias y todavía andan en esos pecados ocultos, en esa vida doble que aparentan venir a la iglesia vestidos bien y muchas veces no conocemos la vida de los hermanos, sino que afuera es donde da testimonio acerca de la vida que llevamos en Cristo. El profeta Isaías allí nos habla de una forma muy detallada por lo que tuvo que pasar el Señor Jesucristo. Nos dice que fue su rostro desfigurado, fue molido, fue llagado, y eso fue, hermano, para salvarnos de la condenación eterna. Ahora que Cristo nos redimió, el apóstol Pablo nos hace una recomendación y está allí en 2 Corintios 7:1 y dice la Biblia: así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo acerca de esto? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios, o sea, mejorándola cada día, ser santos cada día. Podremos mejorar la santidad creciendo en ella. Apocalipsis allí nos dice que el que es santo, santifíquese cada día, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Vivir para Dios es un acto de la voluntad, querer vivir para Dios, agradar a Dios en la santidad. Y este camino es el que cada persona, cada individuo, cada creyente, cada persona elige. Si quiere vivir en el temor de Dios, si quiere vivir en los caminos de Dios, en santidad, en verdad y fidelidad. Obedecer a Dios y crecer en la santidad es un acto de la voluntad. Yo elijo este camino porque yo quiero. Y así como nosotros, como la iglesia del Señor eligió un camino, el camino que trazaron los patriarcas en el Antiguo Testamento, el camino que trazaron los profetas y el camino que trazó Jesucristo y sus discípulos. Hoy recordamos las palabras del apóstol, que sin santidad nadie verá a Dios. Esta palabra está condicionada como muchas de la Escritura. Sin santidad nadie verá a Dios. Es el deseo de Dios de su corazón, que seamos mejores cada día. Así como fue necesario que el Mesías, que el Hijo de Dios viniera y pagara y sufriera la muerte más atroz que creo que haya habido sobre la tierra. Recuerden, piensen lo que hizo Cristo allí en la cruz, llevando ese madero, yendo como cordero al matadero, para que hoy usted y yo estemos aquí y le rindamos nuestra vida, todo nuestro ser, en una vida que agrade al Señor. Fue necesario el sufrimiento de Jesús, y en agradecimiento a ese sufrimiento, hacia ese sacrificio, que hoy nuestras vidas sean mejores, hermanos, que no haya en nosotros ninguna tiniebla, que nuestra vida sea una vida honesta, que nuestra vida, hermano, sea que diga a las personas: ese es un verdadero creyente, esa persona es un hijo de Dios. Pero uno muchas veces oye a las personas diciendo: y eso que va a la iglesia, y personas que aún sirven en ministerios y nos hablan mal de ellas, es que esa persona es grosera, que esa persona es así, hermano. No es buen testimonio para Dios y para la iglesia. Dios ha creado un hombre nuevo según la Biblia, y esto está allí en Efesios 4:24. Vamos a la lectura de la palabra, Efesios 4:24. Y dice la Biblia: y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Mire, hermano, usted es el nuevo hombre que Dios ha creado cuando usted recibió a Cristo, cuando fue limpiado, cuando fue lavado, cuando fue perdonado. Que nuestras vidas en el Señor sea una vida de honra, que glorifique al Señor.
Recuerde, hermano, que allá arriba hay un libro donde anotan todo, lo que usted piensa, lo que usted hace, todas aquellas cosas están escritas y un día van a ser juzgadas a la luz de la palabra. Que Dios nos guarde, hermano, que nuestra vida sea, como decía el pastor Anderson, que nuestra prioridad sea el Señor y que podamos cumplir a toda cabalidad el plan de Dios, el plan de Redentor, que se cumpla en nosotros, hermanos. Dios les bendiga.